Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, entonces ya inicié la grabación. Ahora les voy a presentar las diapositivas. Entonces, como siempre, cualquier duda que vayamos teniendo, ustedes me abren su micrófono y hacen la consulta correspondiente. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo la presentación? Sí, profe, ahí se ve, ahí se ve. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a comenzar. Como les decía, vamos a hablar hoy de un asunto muy importante, el tema de la seguridad eléctrica. Entonces, siempre nos hablan de la seguridad, no solamente en el contexto de la electricidad, sino en todos los contextos de la parte industrial. Entonces, vamos a ir mirando solo lo concerniente a a la parte eléctrica. Nos hablan de protección y de prevención sobre todo. Entonces, los objetivos. Entender la importancia de la seguridad eléctrica, identificar los riesgos comunes asociados con la electricidad, asociados con la electricidad, aprender medidas preventivas para evitar accidentes eléctricos. Entonces, nosotros para poder identificar un riesgo, en este caso eléctrico, pues tenemos que conocer cuáles son los parámetros eléctricos, cómo funciona la electricidad y cuáles son las precauciones que nosotros debemos tener. El objetivo, obviamente, de este curso, pues era precisamente ese, entender cómo funciona la electricidad para aquellas personas de pronto que arrancaban de cero, para aquellas personas que ya pues tienen alguna experiencia con esto, simplemente era hacer un recorderis, hacer una pequeña actualización para no quedarnos solamente con el conocimiento empírico, sino tratar de reforzar todo ese conocimiento que ustedes tienen en la parte laboral, con el conocimiento técnico, con el conocimiento teórico. Entonces es importante eh, tener estos conceptos, tener este tipo de conocimiento, llevarlo de la mano con la parte práctica, no quedarnos solamente con uno. Todo es importante. ¿Qué es la seguridad eléctrica? Conjunto de medidas y prácticas destinadas a prevenir accidentes y daños causados por la electricidad. Se enfoca en proteger a las personas, los equipos y la propiedad de los riesgos eléctricos. La electricidad es peligrosa y puede causar lesiones graves o la muerte. La seguridad eléctrica reduce el riesgo de choques eléctricos y quemaduras. Entonces acá en estos ítems que nosotros podemos ver ahí, podemos ir desglosando, podemos ir sacando algunas ideas importantes, como por ejemplo el tema de la prevención. Acá siempre, si ustedes leen los manuales, si ustedes leen, por ejemplo, las reglas de oro, todo lo que está en el RETI en la NTC 2050, siempre va a estar enfocado a la prevención, nunca a la curación, a ir a, ya a solucionar un problema que ya está hecho. Siempre vamos a enfocarnos en prevenir las cosas. Esto no solamente aplica para la parte eléctrica, sino como les decía, en todas las actividades económicas que existen. Por ejemplo, en la parte mecánica, en la parte
de la ingeniería civil, en la parte de las obras civiles, todo siempre es enfocado a la prevención. Bueno, acá tenemos pues algunas imágenes, acá ya una primera imagen que nos indica el tema de los primeros auxilios, acá el tema de los elementos de protección personal, que ya vamos a tratar un poquito con más detalle más adelante, y el tema de la prevención. Entonces, acá nos hablan que la electricidad es una de las principales causas de incendios en edificios. Em, la vez pasada teníamos acá en el curso un compañero, un aprendiz, que él era bombero y él nos contaba una anécdota que la mayor parte de los casos que él atendía, cerca de un 90%, eran causados por factores eléctricos, no solamente en la parte residencial, sino también en la parte industrial y en la parte, pública también. Entonces, eso es lo que nos dice acá, que son las principales causas de incendios. Entonces ya vamos a ver de qué se trata esto. Medidas adecuadas previenen sobrecargas y cortocircuitos, minimizando el riesgo de incendios. Los fallos eléctricos pueden dañar equipos costosos y la infraestructura. Mantener equipos y sistemas eléctricos en buen estado evita pérdidas económicas. Entonces acá también no solamente nos hablan del daño que puede causar la electricidad al cuerpo humano, a las personas, a los animales, sino también a los equipos y el tema económico, el tema de las pérdidas económicas. Acá para ir entrando un poquito en materia, nos muestran estas imágenes. En estas imágenes podemos ver más o menos ya qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista eléctrico. Entonces vemos acá que la parte la parte plástica, la parte del aislamiento, se empieza a desgastar, se empieza a quemar. Esto producido por una corriente excesiva. Esa corriente excesiva va dañando el conductor, va dañando los aislantes y se va calentando hasta llegar al punto de que puede provocar una llama, como por ejemplo vemos acá este árbol de Navidad. Esto es muy común, donde hay una sobrecarga. Esa puede ser una causa. La otra causa podría ser que algún bombillito de estos hizo contacto con algún plástico de algún adorno de estos, se calentó, provocó una pequeña llama y se extendió rápidamente y por la cortina y por el cielo raso. Entonces son múltiples los factores que pueden provocar ese tipo de fallas eléctricas. Acá tenemos esta regleta. Probablemente también conectaron ahí muchas cosas, muchas cargas pesadas. Cuando hablamos de cargas pesadas, estamos hablando, por ejemplo, de herramienta, como un taladro, una pulidora, un equipo de soldadura. Usualmente se conecta, a veces por negligencia, por ignorancia, la conectamos a estas regletas, no tienen la capacidad suficiente para soportar ese tipo de cargas pesadas. La utilizamos por tiempo prolongado, se calienta, no nos damos cuenta y eso puede generar una llama que eh, pues va a ser difícil de controlar posteriormente. Entonces, esa es una de las causas. Acá nos habla, por ejemplo, del uso seguro de electrodomésticos y equipos eléctricos y del mantenimiento de las instalaciones eléctricas domésticas. Nosotros muchas veces en la casa pues no hacemos los respectivos mantenimientos preventivos. Siempre pues se espera que sucedan siempre esperamos que suceda pues la contingencia para ir a tomar medidas, pero ya no preventivas, sino correctivas. Lo que decimos muchas veces, porque pues no en todas las casas hay el conocimiento de cómo funciona la electricidad. Uno por salir de un apuro, por cumplir una necesidad, pues conecta mal las cosas, no les hace el mantenimiento también por temas económicos, por tema de pronto de descuido y suceden pues accidentes. Entonces la idea también en este curso es que hayamos entendido más o menos cómo es el funcionamiento de la electricidad para evitar
estos daños. Alexander nos dice acá en el chat que los diferentes calibres también sufren recalentamiento. No, no entiendo ¿Es pregunta o afirmación, Alex? Los empalmes. Sí, cuando hay cambio de un calibre mayor a uno menor, también el menor sufre recalentamiento, pues con herramientas de potencia más que todo, malos empalmes, a eso me refiero. Sí, señor. Sí, ya vamos a mirar un ejemplo de eso. Listo, entonces acá, por ejemplo, nos muestran una imagen de un accidente en la parte ya industrial, en la parte laboral. Entonces, nos habla de la aplicación de normativas de seguridad en entornos industriales y comerciales, capacitación en seguridad eléctrica para empleados. Entonces, el tema ya de las capacitaciones y el tema ya de la normativa. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a leer el RETI o a leer la NTC 2050, ellos pues nos hablan en un lenguaje técnico. La idea nuevamente de este curso era entender todos los parámetros eléctricos para nosotros poder interpretar esa información que nos están brindando esas normas, para no ir a confundir, por ejemplo, la corriente con la resistencia, los ohmios con los voltios, los vatios con los amperios, nada de eso, porque ahí nos hablan mucho de eso. También se maneja mucho el lenguaje de los prefijos. Entonces, por eso hicimos mucho hincapié en eso. ¿Para qué? Para que ustedes, con relación a lo que tengan en su trabajo, se enfoquen en uno u otro capítulo de estas normas. Entonces, hay un capítulo que nos habla precisamente de el tema de los protocolos y el tema de los elementos de protección personal para aquellas personas que se dedican a esta parte de la seguridad, no solo eléctrica, sino la seguridad industrial. Por ejemplo, para las personas que están dedicadas a otro tema, por ejemplo, a la instalación de motores, a la instalación residencial, a la instalación industrial, pues ahí van a encontrar en esas normas las diferentes protocolos. La idea es lo mismo, porque independientemente de la profesión, siempre van a hablar en el mismo lenguaje técnico. Entonces, esa era la idea de este curso, que identificáramos bien em, el tema de los parámetros. Por ejemplo, si ustedes leen el programa, ahí hay una parte que nos dice que identificar la ley de Ohm. Uno dice, bueno, la ley de Ohm es sencilla, es fácil, pero si ustedes analizan en cualquier contexto de la electricidad, de la electrónica, de la robótica, de las comunicaciones, se utiliza. Por eso es tan importante conocerla y sobre todo entenderla. La parte de espacios públicos, pues también es, em, es como una fuente también de riesgo eléctrico. Esto ya pues le incumbe a las empresas distribuidoras, a las empresas que hacen el tema del transporte de la energía, hacerle el correcto mantenimiento a estos transformadores. Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de la implementación de medidas de seguridad en eventos y lugares concurridos. Entonces, acá en estos trabajos públicos, en estos trabajos em, que concierne ya a las empresas distribuidoras, entonces pues han ocurrido un sinfín de accidentes. Entonces pues existen unos protocolos de acuerdo a los niveles de tensión. No es lo mismo el protocolo para niveles de tensión de 500.000 voltios, de 500 kilovoltios, a por ejemplo los de 11.400 voltios, que es la parte de distribución, o los de baja tensión. Entonces existen diferentes protocolos. En cursos pasados, una señora también nos comentaba una experiencia que ella tuvo con un compañero del hijo, que él trabajaba en Claro. Él se subió a un poste de estos, cumpliendo pues todos los protocolos, hizo algún contacto. Él estaba pues haciendo era los mantenimientos de las líneas de comunicación, no tenía nada que ver con la parte de la potencia. Accidentalmente pues tuvo un contacto con estos elementos y lastimosamente pues perdió la vida. Me abstuve de poner estas imágenes acá
en la presentación. Hay muchas cosas de estas ahí en internet para los que quieran mirarlas. Pues no lo puse para evitar eh, de pronto herir alguna susceptibilidad de alguien. Pero pues han ocurrido muchos accidentes lastimosamente, aún cumpliendo los protocolos, aún cumpliendo las respectivas normas de seguridad, pero pues nadie está exento de esto. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos solamente que pues es un daño físico, un daño a la infraestructura. Em, Acá podríamos identificar que es una falta de mantenimiento del transformador por este humo negro. Ahí podemos intuir que el aceite del transformador no le hicieron el cambio pertinente, se recalentó allá el aislamiento y empezó a quemarse ese aceite. Ese aceite hay que cambiarlo con regularidad, muchas veces no lo cambian, sobre todo en algunos sitios rurales, no hacen ese debido mantenimiento. Esto ya pues casi no pasa, algunos años sí sucedía con más frecuencia, no hacían ese debido mantenimiento, o también por posibles fugas. Se filtra el aceite, se calientan los bobinados y eso genera un calor y ese calor genera unas chispas y esa chispa puede generar la llama ahí. Nosotros acá en el curso siempre hicimos también mucho hincapié en la parte conceptual de qué era la corriente. Acá pues nos vuelven a recordar qué es la corriente. ¿Porque es importante conocer la corriente? Porque cuando nosotros tenemos algún accidente de electrocución, lo que nos afecta a nosotros precisamente es eso, la corriente. Nosotros podríamos estar sometidos a una tensión muy grande. Por ejemplo, las personas que trabajan en las líneas de 500.000 voltios, ellos trabajan allá con esas líneas en tensión, es decir, con la línea viva, como decimos coloquialmente, y ellos la manipulan y pues no va a pasar nada, porque están manipulando la tensión. Cuando no hay presencia de corriente, pues no va a haber problema. Entonces, por eso tenemos que tener claro que a nosotros lo que nos va a lastimar es la corriente, no la tensión. Entonces, la corriente, el máximo permitido por el cuerpo humano, dependiendo de la corpulencia, es de aproximadamente 35 miliamperios, porque no es lo mismo una persona, un adulto corpulento, a por ejemplo un niño de 5 años, de 6 años, o de pronto una mujer que es menos corpulenta, entonces va a sufrir un daño de pronto más grave con la misma paso de corriente. Entonces, por eso es importante que tengamos en claro eh, qué es la corriente, que la entendamos bien. Por ejemplo, cuando hicimos el tema de abrir el circuito, hacer las mediciones, si nosotros lo estuviéramos haciendo en un laboratorio, pues tendríamos que cumplir ciertas normas. Tendríamos que tener un sistema de puesta a tierra, tendríamos que tener un protocolo de seguridad de elementos de protección personal, un paso a paso para las conexiones, entonces todo esto es importante. Acá nos hablan también del calor, entonces hay un calor que es deseado y un calor que es indeseado. Por ejemplo, el calor del efecto Joule, que es el que va eh, por, que es lo que transmiten los conductores, cuando el calibre del cable pues es muy pequeño. Cuando el calibre del cable es muy pequeño, no va a soportar la corriente que pasa por ahí y va a pasar esto que ustedes ven ahí en la imagen. Empieza a quemar el aislamiento de ese conductor, ese aislamiento pierde sus propiedades y empieza a hacer un contacto ahí, si es un sistema trifásico entre fases o si es un sistema monofásico entre la fase y el neutro. Entonces, este es un calor indeseado, el efecto Joule. Hay también algunos accidentes que se pueden ver por el tema de la calefacción eléctrica, las planchas, o sea, ya es un calor deseado, el horno microondas, la estufa de inducción, el horno eléctrico, todo esto, pues ya es un calor diferente, lo que tenemos acá. La plancha del cabello, em, la ducha, los sistemas de calefacción,
el horno microondas. Entonces también pues han existido muchos accidentes con relación a estos elementos. Por ejemplo, que alguien está ya en en el cuarto de planchado haciendo su labor, se le olvida, lo deja esto boca abajo ahí encima de la ropa, eso se prende y pues ocurre lo que todos sabemos, los accidentes que ya generan los incendios. Entonces, sería como una forma indirecta de la parte de los accidentes eléctricos, pero pues tiene que ver también con eso. También nos vuelven y nos explican acá el tema de la iluminación. Entonces, volvemos a lo mismo, estos bombillos incandescentes de antes, pues generaban también mucho calor. Ese calor pues era un calor indeseado porque necesitábamos era que alumbrar y no que calentar. Con la tecnología ahorita LED pues ya se eliminó ese problema, no en un 100%, pero sí podríamos decir que en un alto porcentaje, porque ya estos elementos, esta iluminación LED pues es muchísimo más eficiente y a largo plazo pues va a ser también más económica. El tema también del movimiento. Entonces, sabemos que convertimos la energía eléctrica en energía mecánica y pues esto también genera un tipo de accidentes. Volvemos a lo mismo, es ya indirecto, no es directamente proveniente de la electricidad, sino ya es de factores mecánicos. Entonces, por ejemplo, acá los motores, pues tenemos que tener mucho cuidado con eso de no ir a lastimarnos de pronto alguna parte de nuestro cuerpo. El tema de los ventiladores también con los niños, el tema de los ascensores, en fin. Entonces, todo lo que tenga que ver con elementos mecánicos también incluye pues los protocolos respectivos en la parte de la seguridad. Riesgos comunes. Entonces acá nos hablan de sobrecargas eléctricas. Entonces, volviendo al tema del RETIE, en el primer capítulo, si ustedes van y lo revisan, él habla de definiciones. Él tiene ahí un apartado y nos habla de definiciones. Entonces, él define todo lo que va a tratar durante todo el libro. Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que está sucediendo para nosotros poder interpretar esa norma. Entonces acá nos habla de sobrecarga eléctrica. Entonces no podemos confundir qué es una sobrecarga, por ejemplo, con un cortocircuito. La sobrecarga podríamos entenderlo, que es lo que provoca el cortocircuito, pero son conceptos diferentes. Entonces vamos a leer acá la definición a ver qué nos dice. Dice, ocurre cuando se conectan demasiados dispositivos a un circuito, excediendo su capacidad. Entonces el ejemplo que siempre hemos puesto acá, el tema de la ducha eléctrica, el tema de las herramientas, como los taladros, los equipos de soldadura, usted va y lo conecta. Generalmente usted en su casa tiene un calibre 12. Ese calibre 12 va a soportar pues cosas normales como el televisor, la nevera, la plancha. Pero si usted va y le conecta algo más grande, como la ducha eléctrica, ella va a requerir un calibre más eh, de más diámetro, un calibre 10. Entonces, muchas veces ha pasado que usted, lo que nos comentaba acá Alexander, en ese empalme, usted va y conecta y lo conectó pues un elemento que necesitaba un calibre 10, lo conectó a un 12 y eso pues no se le va a quemar ahí instantáneamente, sino va a tener un tiempo, un tiempo T dependiendo del funcionamiento de esa ducha. Si usted la utiliza mucho tiempo, pues eso se va a desgastar más rápido y lo que pasa es que empieza a dañar el aislamiento. Entonces, ese es el paso anterior al cortocircuito. Entonces, acá nos hablan de las causas comunes. Nos dice uso excesivo de enchufes múltiples o extensiones. Entonces, tener cuidado con esas extensiones y con esos enchufes múltiples, con esas multitomas. Utilizarlas solamente para cargas pequeñas. Si usted conecta ahí 10 celulares, no le va a pasar nada. Si usted conecta ahí su televisor,
su sistema de sonido, el computador, no le va a pasar nada, porque esas cargas son livianas. Entonces, para eso fueron diseñados esas multitomas. No vayan a conectar cosas más grandes ahí como la lavadora, la licuadora, la plancha y muchísimo menos utilizarlas al tiempo. O sea, también tener en cuenta el sentido común. Si de pronto hay un mal diseño en la casa, si voy a planchar, no hago el jugo. Si voy a hacer el jugo, no voy a prender el microondas. Cosas como esas, ¿no? Hacerlas una a una. Entonces, no solamente en la parte industrial, acá como nos muestra la primera figura, sino en la parte residencial, pues ocurren este tipo de accidentes. Ve, acá lo que estamos hablando. Esto probablemente es acá en una cocina y tienen muchas cosas conectadas ahí funcionando simultáneamente. Entonces, obviamente eso pues va a funcionar un tiempo, pero la falla es inminente. Otro error común es que usted tenga un buen diseño allá en la parte de las protecciones, usted empieza a conectar cosas ahí y el breaker o el que llamamos vulgarmente el taco se salta. Entonces se salta y ese breaker, por ejemplo, era de 20 miliamperios y se saltó. O sea, ya excedió la corriente nominal, la máxima corriente. Un error muy común es ir a comprar un breaker de 30 amperios. Entonces dicen, no, ese breaker está dañado, no sé qué, y de pronto le dicen, no, cómprenle uno de 30. Van y le ponen el de 30 y claro, eso sigue funcionando. Ya la corriente aumentó, empieza a calentarse eso y ahí es donde vienen los problemas. Acá, por ejemplo, volvemos al tema de los transformadores. Este humo negro se está quemando ese aceite ahí. em, Probablemente es por el tema de los arcos eléctricos, porque pues acá se tienen que hacer mantenimientos, tienen que hacer conexiones y desconexiones. En esa conexión y desconexión se genera un evento físico que nosotros llamamos la disrupción del aire o el arco eléctrico. Entonces se genera ahí un arco eléctrico, ese arco eléctrico eh, puede llegar a estos aisladores que son de algún material aislante, de algún material que pueda producir llama y se genera este tipo de accidentes. Entonces volvemos al tema de las definiciones, ya pasar a la definición formal de cortocircuito. Entonces nos dice, ocurre cuando dos conductores con diferente potencial entran en contacto directo, creando una ruta de baja resistencia. Entonces esta definición ustedes la pueden encontrar ahí en las normas. Entonces, obviamente hay que saberla interpretar. Entonces, ¿qué dice ahí? Ocurre cuando dos conductores. Entonces, en un sistema trifásico podría ser una fase con el neutro o entre dos fases. A eso se refiere ahí cuando nos dice diferente potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, hablamos de tensión y hablamos de voltaje. Casi siempre acá en Colombia hemos evitado hablar de voltaje, siempre hablamos es de diferencia de potencial y de tensión para referirnos a voltaje, porque voltaje es una traducción de voltage. Entonces, como todas estas normas internacionales vienen en inglés, pues a veces esas traducciones no quedan tan bien y pues a algunas personas no les gusta el término ni de voltaje, ni de amperaje, nada de eso, sino hablamos es de corriente eléctrica, de diferencia potencial y de tensión eléctrica. Entonces hay que saber interpretar lo que nos están diciendo acá. Entonces, diferencia potencial, entran en contacto directo, o sea, hacen allá contacto y dice, creando una ruta de baja resistencia. Entonces, cuando la resistencia es cero, es muy pequeña, ahí es donde se genera el cortocircuito. La definición de cortocircuito podríamos decir que es resistencia cero. Causas comunes, el aislamiento de cable dañado y con conexiones defectuosas. Lo que nos habla acá, lo que nos decía Alexander, el tema de los empalmes, conexiones defectuosas. Esas conexiones defectuosas generan muchos problemas. Por ejemplo, en la parte industrial hay un evento que se llama puntos calientes.
que por ejemplo usted tiene un motor trifásico, conecta sus tres fases allá al tablero principal y por X o Y motivo alguna de esas fases quedó allá suelta en el tablero, entonces va a provocar un punto caliente. Entonces hay algunas herramientas que me detectan ese punto caliente allá para prevenir no solamente algún accidente eléctrico, sino el daño prematuro del motor. El motor puede que funcione con las dos fases, pero se va a dañar mucho más rápido. Entonces el tema de las conexiones es importante. Acá nos hablan de las consecuencias de la falta de seguridad, entonces vuelven y nos recalcan el tema del cortocircuito. Entonces el cortocircuito acá lo podemos ver ya de una manera más gráfica. Entonces viene acá el encauchetado, vienen las dos, la fase y el neutro, se desgasta por calentamiento, hacen contacto. Entonces la primera etapa es la sobrecarga, la segunda etapa es el contacto y ya lo que llamamos cortocircuito, que es resistencia cero, no hay resistencia entre los dos conductores y se provoca la llama. Consecuencias de la falta de seguridad, entonces equipos defectuosos. Entonces volvemos al tema de las definiciones. Entonces, equipos eléctricos que funcionan mal o tienen daños estructurales. Causas comunes: uso prolongado sin mantenimiento, daños físicos a los dispositivos. Por ejemplo, en nuestras casas, todos estos elementos que tienen la carcasa metálica, algunos, por ejemplo, los computadores, hay algunos que vienen con la carcasa metálica, la nevera, la licuadora, la lavadora, ellos vienen con una carcasa metálica, obligatoriamente pues tienen que tener una puesta a tierra. Entonces si usted va y mira la clavija de estos elementos, ellos tienen em, tres pines, tres terminales. Una de esas es la tierra. Si en su casa, por ejemplo, no hay un sistema de puesta a tierra bien estructurado, pues ahí es donde vienen em, los accidentes de tipo eléctrico. No solamente para dañar el equipo, sino para hacernos daños a nosotros. Entonces, por ejemplo, en algunas casas que hayan plagas, no sé, o que tengan mascotas. De pronto el gato fue y mordió el cable, el ratón, o lo que sea, vino y dañó ese aislamiento, no nos dimos cuenta e hizo contacto con la carcasa. Si eso está bien diseñado, pues no nos va a lastimar porque la corriente se va a ir por el sistema de puesta a tierra. Si no hay un sistema de puesta a tierra, pues ahí sí nos vamos a lastimar porque estamos haciendo contacto directo con la fase, servimos como puente, nos va a pasar una corriente por nosotros y podemos vernos lastimados. Entonces, por eso es importante revisar periódicamente todos los elementos que nosotros tengamos en la casa, por sencillos que parezcan. Por ejemplo, el cargador acá del celular, que usualmente se daña acá de tanto doblarlo, de tanto enrollarlo, ahí donde va conectado en esa terminal, pues se daña el aislamiento. En el tema acá de los elementos de cocina, el horno microondas, todos estos elementos que tienen alguna avería pueden provocar algún daño. Por ejemplo, los hornos microondas, ellos tienen adentro un condensador. En la siguiente sesión vamos a ver qué es un condensador. Pero para los que lo conocen, pues ese condensador almacena energía. Usted va y lo desconecta y usted piensa que ya su elemento pues está totalmente desenergizado y, y pues se encuentra con la sorpresa que todavía pues tiene una carga eléctrica. Usted va y hace un mal contacto y se puede quemar las manos o puede generar algún daño ahí en el equipo. Entonces eso ha pasado comúnmente. Entonces para que tengan cuidado con ese tipo de elementos. Por ejemplo, en la parte industrial también, donde hay muchos motores, también hay este tipo de condensadores que sirven para arrancar esos motores, para arrancarlos suave. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Nos hablan de las inspecciones regulares, volviendo al tema de la prevención.
Entonces nos dan una descripción y nos dicen que hay que realizar inspecciones periódicas en las instalaciones eléctricas para detectar problemas potenciales antes de que se conviertan en riesgos graves. Puntos claves: revisar el estado de los cables, enchufes y dispositivos eléctricos, identificar signos de desgaste, daño o sobrecalentamiento, asegurarse de que las conexiones estén seguras y sin corrosión. Entonces acá vuelven y nos hacen hincapié, nos vuelven y nos recalcan el tema de las conexiones, que estas estén seguras y también que no estén sulfatadas, por ejemplo, o oxidadas. Uso de equipos adecuados y certificados. Nos dan la descripción y nos dice utilizar equipos eléctricos que cumplan con las normas de seguridad y que estén certificados por organismos reconocidos. Puntos claves: verificar que los equipos tengan etiquetas de certificación de seguridad. Acá, por ejemplo, la CE, la UL o la ISO. Usar cables y dispositivos con la capacidad adecuada para la carga eléctrica. Entonces, hacer un buen diseño, hacer un correcto cuadro de cargas para calcular no solamente los cables, sino la parte de la protección. Evitar el uso de equipos de baja calidad o no certificados. Entonces, ahí en el RETIE, volviendo a las normas, también hay unos estándares. Por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, el tema de los conductores, el tema de los cables o el tema de los alambres, ellos tienen que ir con un recubrimiento con ciertas características. Esas características tienen que ir marcadas ahí en el conductor. Entonces tiene que dar la información de cuánta corriente soporta y la temperatura a la que va a trabajar. Y tiene que ir esa información a lo largo del cable cada cierta distancia, cada metro, por ejemplo, cada 80 centímetros. Ahorita no recuerdo el número exacto, pero es algo así, entre ese rango. Entonces, como hay muchos cables, como hay muchos conductores para diferentes aplicaciones, obviamente uno pues no se va a aprender esto de memoria, porque sería complicado. Pero, ¿qué es lo importante? Que entendamos conceptualmente qué es lo que está sucediendo para cuando nos encontremos con esa información, sepamos interpretarla de una manera correcta. Mirar qué es lo que me están diciendo ahí. Entonces, en el RETIE nos hablan mucho de esto, del tema de los equipos certificados. De pronto ustedes por ahorrarse en algún dinero van y compran un cable que no tiene estas certificaciones. Ustedes adentro de su casa pueden hacer literalmente lo que quieran con su instalación eléctrica. Nadie va a venir a decirles por qué hicieron eh, X o Y diseño. Usted lo puede hacer sin necesidad de estar certificado, pero pues también tiene que someterse a esas consecuencias que pueda pasar de ese mal diseño. Ya en la parte del contador hacia afuera, pues sí, ya hay unos protocolos, ya usted tiene que pedir unos permisos, ya tiene que hacerlo una persona certificada. Entonces, como hacia adentro no hay quien controle, entonces han ocurrido cosas que no se deberían hacer. Como por ejemplo, comprar estos cables que no son certificados. Entonces, de pronto son de un costo menor, pero no van a tener ninguna garantía. A eso se refiere el tema de los equipos adecuados y certificados. El RETIE habla mucho de esta parte. Nos vuelven y nos recalcan acá la parte del mantenimiento de cables. Entonces nos dicen que hay que asegurarse de que la instalación eléctrica sea realizada por profesionales calificados y mantenerla en buen estado. Utilizar materiales adecuados y de calidad para la instalación, realizar mantenimientos preventivos y correctivos regularmente y mantener los cables organizados y evitar sobrecargas en los enchufes. Entonces también es bien reiterativo. Ellos siempre reiteran ahí en estos capítulos. Uno dice, bueno, pero si ya me lo dijo una vez, ¿por qué me lo recalca? Pero ustedes van y miran esos manuales
y casi en todas las páginas nos están diciendo esto. Recalcan y recalcan que asegúrese, que es certificación, que lo hagan los profesionales. Entonces siempre es bastante reiterativo. Listo, entonces faltan 10 minutos para las 7. Tomémonos un descanso de 10 minutos, nos vemos a las 7 en punto y hablamos de la última parte de esta presentación, que es los elementos de protección personal. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que añadir a lo que hablamos acá? No, señor profe. Listo, Alejandra. Entonces ahorita nos vemos. Sí, Jainer, Profe, ninguna duda. señor. Sí, Jainer, lo escuchamos. No, nada, profe, ninguna duda, todo está claro. Ah, ok, listo. Pensé que tenía alguna duda. Listo, entonces ya nos vemos. En 10 minutos nos vemos. Ya ahorita les mando el link para continuar con esta Cuando conversación. Vale, veníamos, profe, gracias. Listo, ya nos vemos. Listo, profe, listo. El resto de diapositivas. ¿Cómo les fue hoy con el tema del paro? ¿Tuvieron algunos inconvenientes? Acá hay unas personas que están reportando por el grupo que han tenido dificultades para llegar a la casa. No, aquí en Medellín no hay tanto trancón, pues más bien periférico, pero la ciudad sí está funcionando, gracias a Dios. Ah, listo, Alex. Gracias. Acá en Bogotá, los que están en Bogotá, ¿han tenido algún inconveniente esta mañana o ahorita para llegar a la casa? no, profe, inconvenientes no tuve. Pues yo esta mañana también salí, tuve que salir y no, la verdad no me afectó. La verdad ni me había enterado. Eso ya para otra semana sube la comida, póngale cuidado. Sí, claro, eso cuando siempre pasan esos paros, eso es por el aumento del combustible. Listo, vamos a continuar. Voy a compartirles nuevamente acá la pantalla. Acá hay varias personas que trabajan en el tema de la seguridad, ¿cierto? Afirmativo, señor. ¿Su merced específicamente en la parte eléctrica? No, yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional Sí, y señor. 13 años de bombero también, profe. Vea, otro bombero, lo que habíamos, su merced nos puede confirmar lo que habíamos dicho en la primera parte, ¿no? En la parte de los incendios. Sí, afirmativo, los sobrecalentamientos, se queman todos los sistemas eléctricos encauchetados, se generan gases tóxicos, los aceites también se vuelven tóxicos y eso es delicado y no Sí, es de claro. apagar con agua. Esa es la otra, ¿no? Para apagar un incendio no lo podemos apagar con agua, ¿cierto? Afirmativo, si tienen de pronto un extintor tipo CO2, es el ideal para sistemas eléctricos. Porque si Que es utilizan el agua, el del polvo blanco, ¿cierto? no, ese polvo blanco es ABC, que también sirve, pero si usted le echa polvo químico seco a un computador, se tiró en el computador. Mientras que se tira, si le acciona el CO2, se recupera el computador y no se daña. Sistemas eléctricos, todo con CO2. Es más costoso, pero es menos dañino. Por ejemplo, en un vehículo, lo ideal es echarle CO2. Ok, listo, gracias Alexander ahí por ese aporte. Entonces, para que lo tengamos en cuenta para cuando se haga la recarga, hacerlo con el CO2. Con gusto. Jessica, también tú trabajas en la parte de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en la parte eléctrica. Profe, sí, pero más que todo mantenimientos de tableros eléctricos. Ok, También o es lo sea, mismo. listo. O sea que trabajas con la parte de las reglas de oro, lo que está ahí en el RETIE. Sí, señor, las 5 reglas de oro. Ok, listo. Entonces, vamos a mirar acá y ustedes me van colaborando ahí con la experiencia que ustedes tienen ahí en su trabajo. Entonces, vamos a revisar el tema de los elementos de protección personal. Acá hablan de guantes aislantes,
volvemos al tema de la descripción, las características y el uso correcto. Entonces, guantes diseñados para proteger contra choques eléctricos al trabajar con o cerca de circuitos eléctricos. Características: fabricados con materiales aislantes como caucho, disponibles en diferentes clases para distintas tensiones eléctricas. Entonces, no es lo mismo trabajar en una subestación de baja tensión, una de media tensión o una de alta tensión. Existen diferentes elementos de protección personal. Por ejemplo, las personas que trabajan en la parte de montajes de tableros, pues van a utilizar unos guantes de acrílico, unos guantes un poco más flexibles que le den maniobrabilidad a los dedos, que usted pueda manejarlos, diferente, por ejemplo, a los linieros, a las personas que trabajan allá a 500 kilovoltios, que trabajan con otro tipo de elementos. Entonces, es dependiendo del nivel de tensión. Características: fabricados, si ya habíamos leído esta parte. Uso correcto: inspeccionar guantes antes de cada uso para detectar daños. Usar siempre en combinación con otros elementos de protección personal como protectores de cuero. Entonces, esta parte también nos hablan ahí en el RETIE de algunos protocolos dependiendo también de los niveles de tensión. Entonces, estos elementos tienen que pasar por un laboratorio periódicamente. Regularmente estamos hablando de un periodo de 6 meses, donde le hacen unas pruebas a estos elementos para verificar que todavía cumplen con sus características para los que fueron diseñados. Entonces, existen este tipo de laboratorios para mirar el funcionamiento de estos elementos. Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de guantes aislantes para diferentes niveles de tensión. Acá, por ejemplo, puse esta imagen de un señor que está midiendo acá probablemente que este contactor o que esta protección, que este termomagnético pues esté funcionando bien. A veces pues como sabemos que no vamos a tener pues ningún impacto ahí, que todo está limpio, que todo está seguro, pues uno dice no, no me pongo los guantes, pero siempre es mejor cumplir con los protocolos y hacer las cosas correctamente para evitar pues algún tipo de accidente. Gafas de protección. Entonces nos habla de gafas diseñadas para proteger los ojos de posibles arcos eléctricos. Entonces tenemos que tener claro qué es un arco eléctrico. Chispas y otros peligros. Características: lentes resistentes a impactos, protección lateral para evitar la entrada de objetos voladores. Uso correcto: asegurarse de que las gafas estén bien ajustadas y en buen estado. Utilizar en cualquier situación donde haya riesgo de arcos eléctricos o proyecciones. Entonces hay de diferentes tipos, dependiendo también de la labor que se vaya a hacer. Acá, por ejemplo, este señor está trabajando ahí en un tablero, pero pues ahí se nota que está más de modelo que de trabajador, porque pues no tiene los guantes y no tiene todo el equipo completo, lo que nos decía ahí anteriormente. Tiene que tener los guantes, las gafas y el casco. Y obviamente pues un overol, así como esta señora. Está utilizando todos los elementos, porque pues de nada sirve usted ponerse las gafas, ponerse las botas, si no se pone los guantes y el overol. No tiene sentido, tiene que ser todo la protección completa. Ropa adecuada. Entonces, descripción: ropa fabricada con materiales no conductores para minimizar el riesgo de choques eléctricos. Características: tejidos resistentes a llamas y calor, diseños que cubren completamente el cuerpo, incluyendo brazos y piernas. Uso correcto: uso de ropa adecuada en todas las tareas eléctricas, asegurarse de que la ropa esté en buen estado. Entonces, esto ya sería algo como obvio, algo lógico, pero volvemos a lo mismo. Ahí en el RETIE nos recalcan siempre lo mismo, dependiendo de los niveles de tensión, pero siempre nos van a hablar de lo mismo. Hay algunos trajes especiales. No sé si Alexander nos pueda ayudar con esto. De pronto los que usan los bomberos es de una tela que no deja que se incendie, ¿no? Eso es material de qué hablar, profesor. ¿Qué hablar que es retardante? Pues si se expone a fuego directo sí se puede prender,
Sí, pero señor. sí demora más en prenderse y resiste altas temperaturas. Exactamente. A eso se refieren acá con eso. Es dependiendo de la tarea que usted vaya a hacer. No sé, Jessica, que trabajas también en la parte de las subestaciones, si conoces algo de este tipo de materiales. Profe, 100% algodón y trajes inífugos. Ignífugos se llama eso. Que Sí, no, señor. que no. Y estos trajes ignífugos les hacen pruebas de laboratorio cada cierto tiempo, o los cambian, o cómo es el tratamiento ahí. Los cambian, profe. No les hacen laboratorio. No, señor. ¿Y Ya cada vienen cuánto los cambian? certificados. Cada 4 meses. O Esté cada vez bueno o que no se esté bueno. desgarra o tenga algún desgastamiento de la ropa. Pero digamos si está bueno visualmente, ¿sigue Pero no, funcionando o lo, profe. o lo Cada cambian? 4 meses. Por seguridad, cada 4 meses, profe. Así esté bueno. Ok, listo. No, te pregunto, ¿en qué empresa trabajas tú? Disculpa. Trabajo con una empresa que se llama Enertet. Sí, porque nos contaba un compañero la vez pasada, en este mismo curso, él trabaja como liniero en la costa. Y Ah, ellos decían que a veces seguían con esos elementos, que pasaban por el laboratorio, no pasaban la prueba y seguían trabajando con eso. mucha inseguridad, profe. Sí, claro. Entonces Cada es, 4 meses uno tiene que dar su dotación y cambiarla. Cuando le llegue es- a pasar algo, el CISO que esté a cargo de ellos o el ingeniero, eso se le viene penal. sí, claro. Entonces, por eso es importante este tema de conocer todos los protocolos, dependiendo pues en el nivel de riesgo que nosotros estemos. Listo, gracias por el aporte, Jessica. Dale, profe. Entonces acá nos hablan de la ropa adecuada, los overoles para diferentes tareas, las pértigas, toda esa información está ya consignada en la NTC 2050 y en el RETIE. Acá nos hablan de los protocolos en caso de emergencia. Entonces la llamada de emergencia, inmediatamente llamar al servidor de emergencias. Corte de energía. Si es seguro hacerlo, cortar la fuente de electricidad para evitar más lesiones. No tocar, dice, no tocar la persona afectada si aún hay riesgo eléctrico. Entonces, este paso 2 que dice corte de energía, cortar la fuente de electricidad para evitar más lesiones. Esto obviamente no lo puede hacer cualquier persona. Esto lo tiene que hacer una persona capacitada, una persona que entienda cómo funciona la electricidad, porque si no, lo que va a hacer es empeorar la situación, se va a poner en riesgo y pues no, en lugar de poder socorrer a alguien, va a tocar socorrer a dos personas. Casi siempre nosotros como protocolo tenemos como electricistas trabajar en compañía. Si vamos a hacer algún arreglo, lo que les decía ahorita, en la casa usted nadie lo va a juzgar, lo va a supervisar, le va a decir por qué está haciendo, pero si ustedes van a hacer un arreglo en la casa, cualquier cosa pequeña que sea, el cambio de una toma, el cambio de un breaker, cualquier cosa, procuren siempre hacer ese trabajo acompañados. Por si sucede alguna eventualidad, alguien pueda socorrerlos o hacer una llamada o hacer algo. Ahí en el RETIE hay un apartado ahí en los niveles de baja tensión que dice, si usted ya hizo una serie de protocolos, usted puede hacerlo solo. Si usted ya puso allá un candado, puso una señalización, hizo un aterrizaje, usted puede hacer eso solo. Pero la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, siempre se procura trabajar mínimo dos personas. Entonces, es importante para que lo tengamos en cuenta y evitemos, siempre desde el punto de vista de la prevención, evitemos futuros accidentes. Entonces acá nos habla de evaluar la situación, ejercer los primeros auxilios y pues esperar al personal médico. Esto pues obviamente no aplica solamente para emergencias relacionadas con la electricidad, sino para cualquier emergencia que nos pueda suceder a nosotros. Y es pues creo que algo lógico. Em, si usted sabe
suministrar respiración artificial o hacer una reanimación, pues usted lo puede hacer, pero si no lo sabe hacer, es mejor evitar hacer este tipo de cosas, porque podemos empeorar la situación. Ya pues vendría la parte de la investigación y hacer los reportes, determinar las causas del incidente eléctrico. Esto ya pues a quien competa esta tarea de notificar a los supervisores o a las autoridades pertinentes y registrar todos los detalles del incidente para futuras revisiones de seguridad. Entonces ya pues las investigaciones posteriores a la eventualidad. Normativas y normatividad general y normatividad aplicable. Entonces en Colombia la seguridad eléctrica está regulada por varias normas y códigos. Entonces acá nos habla de la ley 1715/2014 que establece disposiciones sobre seguridad integral en la instalación y uso de sistemas eléctricos. Entonces eso aplica no solamente para diseños nuevos, sino para mantenimientos o reestructuraciones. La NTC 2050 establece requisitos mínimos para las instalaciones eléctricas seguras en edificaciones, no solamente en edificaciones, sino en todo tipo de instalaciones eléctricas. Y es obligatorio para instalaciones de todo tipo, si son nuevas, si son remodelaciones o si son reestructuraciones. La NTC 4547 nos habla de la protección contra descargas atmosféricas. Entonces, hay personas especializadas en este tipo de diseños de puestas a tierras y de pararrayos. Entonces, toda esta normatividad, todos estos protocolos se encuentran en la NTC 4547. Colombia es uno de los países en donde más encontramos este evento, donde más descargas atmosféricas hay. Por ejemplo, acá en la parte de Sudamérica es uno de los países, junto con Brasil y Venezuela, donde más eventos hay de eso. Entonces, en algunas universidades hay muchos grupos de investigación para mitigar estos eventos atmosféricos. Acá nos... Listo, entonces ahí Alexander nos está compartiendo las 5 reglas de oro. Esas 5 reglas de oro son importantes saberlas interpretar. Vamos a leer la primera, aprovechando acá que el compañero nos la compartió. Dice la primera, si ustedes ven ahí en el grupo, para que la miremos. Dice, corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, verificación de ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión que inicien en la zona de trabajo, señalizar y demarcar la zona de trabajo. Estas 5 reglas de oro, ¿cuál es la característica más importante que tienen? De lo que, desde el punto de vista conceptual de lo que hemos aprendido acá en el curso. Pues el corte de la energía, profe, ¿o qué? Exactamente ese. Solamente va a aplicar estas 5 normas, estas 5 reglas aplican solamente cuando estamos trabajando en vacío o sin tensión. Hay trabajos que hay que hacerlos en tensión. ¿Aplicarían estas 5 reglas de oro conceptualmente a un trabajo en tensión? Por ejemplo, miremos esto. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo. Si usted va a trabajar en tensión, ¿puede hacer un cortocircuito? No, señor. Sí, Evidentemente no, ¿no? Entonces, ojo con los conceptos. Eso era lo que yo les decía. Si yo tengo claro mis conceptos eléctricos, puedo ir a interpretar claramente esas normas. Si yo tengo ahí dudas y tengo cosas que no entiendo, entonces puedo hacer algo que no sea adecuado a la normatividad. Esto solamente va a aplicar cuando estamos trabajando sin tensión. ¿Listo? Poner a tierra y en cortocircuito, ¿qué es? Si es un sistema trifásico, usted lo une, hace un puente
y lo conecta a tierra. Eso es lo que nos quiere decir. El resto pues ya es más intuitivo. Corte efectivo pues ya es simplemente apagar, y la parte de señalización es pues rodear bien el área de trabajo. Cuando nos dicen ahí enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, se refiere, por ejemplo, que usted en la casa está solo. Usted llegó y apagó allá su breaker y se subió al segundo piso a conectar su ducha o a conectar su plancha. Llegó otra persona y encontró que llegó y iba a prender la luz y no. Entonces fue y dijo, no, voy a mirar el breaker. Fue y subió el breaker y usted estaba ya trabajando. A eso se refiere eso. Esa, esa, mm, esa norma es para eso, para evitar ese tipo de accidentes. Y la tercera nos dice verificación de ausencia de tensión. Entonces, ir a hacer nuevamente las mediciones. Usted va y apaga su breaker y va y verifica que efectivamente no haya tensión, como en el caso de el horno microondas en su casa. Usted llega, está su horno microondas. Usted llegó y lo desconectó. Usted ya dijo, esto está desenergizado. Se le olvidó que eso tenía un condensador y empezó a trabajar y se quemó. Se los digo porque ha pasado. Entonces usted tiene que ir a verificar, tiene que ir a descargar ese condensador, saber cómo hacerlo. Para saber cómo hacerlo, pues tiene que entender qué es un condensador. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Listo. Gracias ahí por compartirnos esta imagen, Alexandra. Con gusto, profe. Entonces les decía que para las personas que trabajan con la parte de las descargas atmosféricas, trabajan con la NTC 4547. Lo que les decía, todas estas normas, si usted va a trabajar, por ejemplo, a Chile, si va a trabajar a España, estas normas son el 97% la misma. Son cosas muy pequeñas las que cambian. Por ejemplo, la parte de la frecuencia, en Europa no trabajan 60 Hz, sino trabajan con 50. Y también de pronto con los niveles de tensión, pero es una variación muy pequeña y el concepto es el mismo. Entonces todas estas normas son de Estados Unidos y de Europa y las adoptamos acá en el resto del mundo, en Sudamérica. Entonces si usted va, por ejemplo, a Perú, Ecuador, a Chile, a Argentina, estas normas van a ser muy parecidas. Acá lo que nos decía Jessica de la parte de las sanciones del responsable, digamos usted como técnico, tecnólogo, ingeniero, lo que sea, usted está responsable de lo que está haciendo. Entonces, si usted incumple con las normas, puede acarrear sanciones económicas o legales. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Nos contaba ya un profesor de la universidad, él se murió hace poquito, pero él fue una eminencia en la nacional. Él hizo las acometidas allá de todos los edificios en la universidad y hizo el del, el del hospital universitario. Y él nos contaba muchas anécdotas de esto, que mucha gente se aprovechaba de pronto de la ingenuidad de las personas nuevas, de los técnicos nuevos, de los ingenieros nuevos, firmaban cosas que no entendían, firmaban cosas ahí que no sabían cómo funcionaban y terminaban involucrados en este tipo de infracciones, en este tipo de problemas legales. ¿Algo que añadir, Jessica, acerca de esto? Profe, sí, ya que tomas de las fotos de evidencia y todo eso, cuando pues uno es nuevo, inicia con esta carrera de las evidencias, ya que me comentabas de lo de Barranquilla, creo que era Barranquilla Cartagena, de los trabajadores que no cambiaban el uniforme Sí. cada 4 meses, sino lo mandaban a mantenimiento y seguían. Para nosotros eso es penal, eso es tener un pie en la cárcel y otro afuera. Porque algo llega a pasar, algo esto, el primero que investigan es al CISO. Que lo diga mi compañero Alexander si no es así. Que el primero que nos cogen es a nosotros los CISOs. Sí, afirmativo, responsabilidad empresarial. Claro, lo digo también porque, mire, hay ingenieros que pues a veces, tengo 3 años, 4 años de experiencia en mi carrera
Y he visto ingenieros profesionales que llevan más de 20 años, ya señores mayores con respeto, que se ven involucrados. Lo digo con respeto con un profesor que yo tuve en la universidad. Él hoy en día está en la cárcel por un acto inseguro que hizo, profe. Imagínate. Sí, el profe también nos comentaba mucho acerca de esa parte. Entonces, para que tengamos cuidado desde pues el punto de vista que nosotros estemos, ya bien sea de supervisores, de trabajadores, de ingeniero, de diseñador, lo que sea, eh, cumplir con las normas. Si cumplimos con Sí, las normas, profe, estamos bien. último detalle. No solo es que pues a nosotros los CISO nos tienen como los canzones, como que ahí viene el CISO, ahí viene el... ¿Qué le decimos a los trabajadores? Nosotros cuidamos, los cuidamos a ellos, porque pues nosotros también tenemos familia, ellos también tienen familia. Y nosotros velamos por la seguridad de los trabajadores. No es que nosotros queramos molestarlos, que porque coloques en tapabocas, coloques en el tapaoídos, coloques en las gafas, coloques en los guantes, coloques en bien sus elementos de protección personal o individual, que ya hoy se maneja, ya la nueva norma es EPI, que es elementos de protección individual, y pues ellos a veces no lo ven así, lo ven a uno como un canzón, como que viene a molestar, viene a joder, perdónenme la palabra y la expresión, vienen a que no me deja trabajar, a que se salga, que diga una cosa, pero es por la protección, ya de lo que el profesor también nos habla de la electricidad y todo eso. Exactamente, sí. Lo que pasa es que sí, en ese contexto industrial siempre hemos tenido ese problema. Yo me acuerdo que trabajando también en una industria que hacían chocolates, en una chocolatera, también trabajábamos con equipos muy obsoletos, con cosas que no correspondían, tocaba solucionar las cosas con las uñas, el tema de pronto de los overoles, de las cosas, no tenía no cumplíamos por falta de presupuesto la normativa. Era una industria muy pequeña, una industria que no tenía mucha proyección, entonces no se cumplían muchas veces estas normas. Entonces llegaba la persona encargada, el CISO, y hay gente que de pronto por el ego, ni siquiera por otra cosa, sino por el ego, no se deja mandar de estas personas, que pues la labor de ellas es eso. Entonces, estábamos en una cosa que teníamos que cambiar unos motores, unos arrancadores, y teníamos em, pues que hacer una maniobra que no correspondía con la parte de la seguridad. Entonces, pues llegaban ahí a molestarnos, sino a dar la recomendación. Y había un compañero pues que tenía su ego, él llevaba 20 años trabajando en eso, tenía su carrera, su profesión, y él decía, literalmente decía, vaya llame a esa vieja a ver cómo resolvemos esto, vaya pregúntele cómo resuelvo esto, pero sí, con esa actitud fea. Entonces cada quien tiene sus cosas y tenemos que respetarlas. Si me está diciendo, póngase los guantes, yo no tengo que esperar que nadie venga a decirme, póngase los guantes. Si yo ya llevo 20 años trabajando en eso, con más veras tengo que decir, no, yo me pongo los guantes porque yo sé que es a mi favor, o sea, me va a convenir es a mí. Yo no tengo que esperar que nadie venga a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, sabiendo ya cuál es el protocolo. Profe, ¿y ese se accidentó o qué? No pasó nada, Gracias a Dios. porque muchas veces también la confianza, que usted ya lleva 20 años, por ejemplo, trabajando allá en la gente que trabaja en altas tensiones, allá en alturas, que es doble, triple peligro, porque usted está expuesto a 500.000 voltios, a una altura de 100 metros, a un viento, mejor dicho, o sea, eso es peligro por todo lado. Nos contaba ahí el compañero la vez pasada. Imagínense, no les cambiaban, no cambiaban el uniforme. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para la parte de nosotros, para mirar cómo es el comportamiento de nosotros. Listo, entonces muchísimas gracias a ustedes por la participación. Siempre es nutritivo aprender de las experiencias de ustedes. Nos vemos el jueves ya para la última sesión. Espero que les haya gustado esta presentación, que la apliquemos, que la entendamos.
esta grabación, pues, como siempre, yo la voy a poner ahí en el video de YouTube, en el canal de YouTube, perdón. Obviamente, pues hay muchísima información acerca de esto. Les recomiendo que lean el RETI de la NTC 2050. Y entender esto de una forma autónoma. Entonces, nuevamente, gracias y nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe.